En Mateo capítulo 19 nos cuenta la palabra de Dios una historia de unos hombres que vienen a Jesús y le preguntan si usted quiere ir a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Es interesante esta referencia que vamos a mencionar porque tratan de ponerle una trampa al Señor Jesús. Mateo 19, versículo 1 dice la Biblia que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó, se fue a las regiones de Judea. Al otro lado del Jordán le hicieron grandes multitudes. Versículo 3, vinieron a él los fariseos. Esa palabra tentándole, significa poniéndole una trampa, poniéndolo en estrecho entre la espada y la pared. Y le tentaron diciéndole, y la pregunta es, ¿lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Él dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La trampa estaba, hermanos, en que había dos escuelas de interpretación en los tiempos de Jesús. Había una escuela que se llamaba de Gilel por los fariseos y otra de Shammai. Y ellos tenían ciertas diferencias. Una de las diferencias más fuertes que tenían entre ellos los fariseos era la interpretación de este pasaje, de esta ley que se menciona acerca del tema del divorcio, allá en Deuteronomio 24. ¿Cuáles eran las causales que permitían dar el divorcio? Algunos decían, por un lado decían, los más conservadores, que solamente en casos de inmoralidad el divorcio era permitido, y otros tomaron la palabra, el sentido, y lo llevaron a un liberalismo diciendo por cualquier causa, y literalmente era cualquier causa. Si a la mujer se le quemaban las tortillas, decían, ¿sabes qué? Te doy carta de divorcio, ya no quiero nada contigo. No sabes cocinar, cualquier causa, cualquier excusa. Y había un tiempo en que los divorcios, hermanos, se hicieron muy comunes, como hoy en día también. En México, hermanos, por cada 100 divorcios, por cada 100 matrimonios en el país existen lugares donde son 30 divorcios, pero hay lugares donde son 70 divorcios por cada 100 matrimonios. O sea, hermanos, estamos hablando que hoy en día el matrimonio es un concepto muy incomprendido y muy devaluado. Y en los tiempos bíblicos eso sucedía. Le decían al Señor, y bueno, dinos, ¿quién tiene la razón, Shammai o Gilel? Y Jesús, la respuesta implícita es ninguno de los dos. Porque el asunto del matrimonio, la postura correcta es la original, lo que Dios estableció, lo que Dios mandó, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora, algunos mencionan aquí salvo por causa de fornicación. La palabra fornicación describe una relación extramarital, una relación sexual antes del matrimonio. La distinción entre fornicación y adulterio: la fornicación se comete es tener relaciones antes de casarse, y el adulterio, la distinción es una persona que tiene relaciones sexuales después de que está casado. Cuando Jesús habla salvo por causa de fornicación, es que en los tiempos bíblicos, hermanos, cuando dos personas se casaban, obviamente había compromisos, había promesas. La mujer aseguraba ser virgen, haberse cuidado para el varón. Y en la noche de bodas, hermanos, había una manera de confirmar que esa mujer realmente era virgen, no había estado con otro varón. Y era que en el acto matrimonial, usted sabe, ¿verdad? Y en la escuela lo enseñan, que hay una parte de la mujer, una parte, no quiero ser indiscreto, que se rompe en el momento de la intimidad y hay un sangrado. Y ese sangrado era la prueba, la evidencia bíblicamente de la virginidad de la mujer. Y si el hombre
iba a acusar a la esposa diciendo, yo me casé con esta muchacha y no era virgen, esa era la única excepción en que se permitía dar carta de divorcio, legalmente hablando. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Ahora, si él mentía, los papás de la virgen, de la mujer, iban al día siguiente al lecho matrimonial, tomaban las sábanas que tenían muestras de la virginidad y las guardaban por si se le ocurría acusar a su hija, y esa era la evidencia que presentaban, que obligaba al hombre a no divorciarse de su esposa y al contrario, darle una indemnización por levantar falso testimonio. A eso se refiere. Pero el asunto del matrimonio, como les digo, hermanos, se está devaluando mucho. Hoy en día gente se casa y toma a la ligera este asunto. Vamos a casarnos y vamos a ver cómo funciona. Y si en 1 año, 2 años nos va bien, pues ya le seguimos. Inclusive hay convenios que se firman en México hoy en día que son matrimonios por 5 años o por 2 años. Eso no es bíblico. Eso no es el concepto sobre el matrimonio. Y hermanos, necesitamos entender la perspectiva de Dios. ¿Qué es el matrimonio? Para que sepamos que no es un juego. Que como el matrimonio no es un juego, tampoco lo debe ser el noviazgo. 2 jóvenes, la única ocasión en la Biblia que menciona el noviazgo es para 2 personas que están previos a casarse, que ya están comprometidos para el matrimonio. Así que el noviazgo es una antesala del matrimonio. El noviazgo no es un juego de niños. Hoy en día desde primaria, hermanos, los niños se jactan de que ya tienen novia y los papás, ay, mi hijo ya tiene novia. Eso no es un juego. Eso no es, hermanos, un asunto inocente. Es algo muy sagrado que se debe respetar y se debe entender. ¿Qué es el matrimonio? En primer lugar, vamos a decir que el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un ¿qué, hermanos? Un pacto. El pacto, hermanos, es un acuerdo que existía entre 2 personas, pero no era un simple convenio que era opcional. Un pacto, hermanos, era algo muy sagrado. Recuerde cuando Dios hace pacto con Abraham, Abraham le pregunta a Dios, ¿en qué conoceré que va a ser así lo que Dios me ha dicho? O sea, ¿cuál es mi garantía? Aunque la palabra de Dios es suficiente, Dios fue más allá. Dios dijo, tráeme unos animales, y les dijo que los partiera a la mitad. Y hermanos, en los tiempos bíblicos, un pacto, una de las maneras que se sellaba un pacto era un animal, cortarlo a la mitad. Y ese animal poner una mitad de un lado y otra mitad del otro lado. Y cuando 2 personas hacían un pacto, el acuerdo lo que se hacía, la costumbre era pasar entre las mitades de los animales. Y al pasar entre las 2 mitades, ellos estaban diciendo, mira, si yo no cumplo mi parte del pacto, que me pase lo mismo que a ese animal. O sea, que estaban comprometiéndose hasta la muerte para guardar y cumplir ese pacto. Por eso vemos que en la noche dice la Biblia que Abraham estaba ahí con temor, pero había una llama de fuego que se paseaba entre los animales. Era Dios pasando entre las partes de los animales diciéndole a Abraham, Abraham, este es mi compromiso contigo, este es mi pacto contigo. Un pacto en la Biblia es algo muy sagrado. Y es un pacto, hermanos, que hace 2 personas cuando unen su vida hasta la muerte. Dice la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dado, hermanos, que es un compromiso hasta la muerte, es algo muy importante. El matrimonio es un pacto. Primero es un pacto conmigo mismo. Es un compromiso que yo adquiero voluntariamente, hermanos. Nadie debe obligarme a casarme. Nadie debe coaccionar. De hecho, en México, cuando se lee la epístola de Ocampo, que es lo que hacen algunos que ustedes que se casaron en México, probablemente fueron ante un juez de lo civil, que son los que están autorizados legalmente a casar, le leen la epístola de Ocampo y les preguntan, ¿ustedes están aquí por su libre voluntad? Y nadie los puede obligar, porque es algo importante, es algo voluntario.
Y hermanos, cuando nosotros nos casamos, adquirimos un pacto con nosotros mismos, un pacto, un compromiso que es inquebrantable de permanecer en esa unión hasta que la muerte nos separe. Y esas son palabras que decimos en los votos. Y yo soy muy cuidadoso de que lo digan ellos, hasta que la muerte nos separe. En 1 Corintios 7:27, el apóstol Pablo, hablando sobre términos del matrimonio, le dice ahí a los cristianos: estás ligado. 1 Corintios 7:27 pregunta: ¿estás ligado a mujer? La palabra ligado tiene ahí, hermanos, una connotación interesante. La palabra deo significa atado, encadenado, ligado, preso, sujeto. Cuando estás ligado a mujer, dice, no procures soltarte. Eso, hermanos, habla del vínculo del matrimonio. Es algo que debe permanecer unido hasta la muerte. Job también dice, usa esa palabra pacto en Job 31:1, cuando dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? En primer lugar, hermanos, el matrimonio es un pacto con nosotros mismos. Es un compromiso que yo adquiero. Ok, me voy a casar, voy a tomar esto en serio. Y si lo voy a hacer en serio, va a ser hasta la muerte. No va a ser por 1 año, por 2 años, por 10 años. No va a ser hasta que encuentre algo mejor. Es hasta la muerte. Hay un hombre en nuestra iglesia, hermanos. Tiene 17 años casado. Y él se casó con una mujer 17 años mayor que él. Ahora él va a cumplir 40. No, tiene 33. Y su esposa va a cumplir casi 50 años. Y empieza a notar la diferencia, ¿verdad?, de las edades. Y empieza a quejarse y viene conmigo casi cada semana: pastor, no soy feliz. Pastor, es que mi esposa, yo estoy bien guapo, yo soy un galán, y mi esposa ya no sé, ya se le ven las arrugas, ya está fea. Y me dice, y esperando que yo le diga: está bien, hermano, búscate otra mejor. Le dije: eso nunca lo vas a oír de mí. Tu responsabilidad es amar a tu esposa y es quedarte con ella hasta que la muerte los separe. Nadie te obligó, nadie te forzó. Y ¿sabe qué, hermano? Es lo que mucha gente hace. ¿Por qué, hermanos? Porque usan a la mujer como si fuera un objeto, como si fuera un carro, ¿verdad? Ya pasó el modelo, vamos a buscar un modelo más reciente. Vamos a feriarla por 2 de 20 en lugar de una de 40, ¿verdad? Eso no es el plan de Dios. Eso no es correcto, no está bien, porque hay un pacto que nosotros hicimos. Primero con nosotros mismos, pero también con la persona, con el cónyuge. Con la persona con la que nos unimos en nuestra vida. Hay un pacto, hay un acuerdo, hay un compromiso. Es muy importante, hermanos, que cuando 2 personas se casan, en México hay una ceremonia civil que es la lectura de la epístola de Ocampo y unas firmas. Y por eso mucha gente relaciona: es que un papel no significa nada. Un papel no dice si somos o no somos, si no nos amamos. Porque el matrimonio es más que un papel firmado, es un pacto. Y hay compromisos que se hacen, hermanos. Cuando se hace la ceremonia religiosa en la iglesia, como pastor somos cuidadosos de decirle a los 2 que deben repetir los votos matrimoniales. Y en esos votos matrimoniales dicen: yo, y dice su nombre, César Noé Montelongo Arredondo, te tomo a ti, Carolina Alcocer González, como mi legítima esposa. Y prometo amarte, cuidarte, respetarte. ¿Y qué decimos? En enfermedad o en salud, en riqueza o en pobreza, en las buenas o en las malas. Y cuidarte todos los días, dejando a otras para tomarte a ti por el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe. ¿Alguien pronunció esos votos matrimoniales en su boda? Usted hizo un compromiso. Usted hizo un pacto. ¿Y sabe qué? Para Dios eso es importante. Vaya a Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías 2:14 dice la palabra de Dios: mas diréis, ¿por qué? Y Dios está diciendo que Él está enojado con el pueblo, y la gente diciendo: ¿por qué?
Porque Jehová ha atestiguado. ¿Qué significa atestiguado? Ha estado presente, ha sido testigo. Amén, hermanos. Dice, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de ¿qué? De tu pacto. Sí lo está leyendo, ¿verdad? La mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Y Dios está hablando de la lealtad en el matrimonio, porque hay un pacto, hay un acuerdo, hay un compromiso que Dios atestiguó y que Dios dice, yo voy a obligar el cumplimiento de ese pacto. Es un pacto que hacemos con nosotros mismos, pero también con nuestro cónyuge, con la mujer con la que nos casamos, con el hombre que usted se casó. Usted también, hermana, hizo promesas, hizo compromisos. Usted lo escogió, nadie se lo impuso, nadie la obligó a casarse con él. Amén, hermanos. Por lo tanto, hay un pacto, es un pacto con nosotros, un pacto con el cónyuge y también es un pacto, hermanos, con Dios. Dios está implícito en ese acuerdo. Cuando la pareja, hermanos, toma este acto matrimonial, toma este compromiso, esta ceremonia en la cual intercambian votos y hay compromiso, hay una firma, hay ahí, hermanos, un acuerdo, hay una manera de comprometerse. Dios está presente. Por eso dice Hebreos 13 que leímos al principio, 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y en lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No la autoridad, Dios. Porque el adulterio y la fornicación, hermanos, son maneras como se corrompe y se daña y se afecta el pacto que nosotros hicimos. Por eso debemos ser leales a ese pacto. Porque, hermanos, fíjense, hubo una encuesta en México y se le preguntó a los hombres, a varones, ¿cuántos de ellos, hermanos, estarían dispuestos a engañar a su esposa si ellos estuvieran 100% seguros que ella no se daría cuenta? Interesante, hermanos, casi el 90% de los hombres dijeron, si no se va a dar cuenta, le entro. Ellos estarían dispuestos a engañar a su esposa si supieran con certeza que ella no se enteraría. Y hay hombres tontos que piensan que pueden engañar a su esposa. Yo ya les voy a decir eso. No se puede, hermanos. No se puede. Las mujeres, como les dije antier, saben. Ellas se dan cuenta. Dios hace que ese pecado salga a la luz. Pero como quiera, hermanos, en encuestas que hicieron y preguntaron a hombres cuántos de ellos habían sido infieles a sus esposas. Escuche esto. Casi el 70% de los hombres reconocieron y confesaron haber tenido en algún momento una infidelidad para con su esposa. Y eso es en el mundo, hermanos, el mundo en el que vivimos. Ahora, las mujeres no estaban muy lejos de esa estadística. Casi el 60% de las mujeres en el mundo declararon haber tenido algún tipo de relación, aunque no hubiera llegado a la intimidad, pero algún tipo de infidelidad hacia su esposo. Porque sí sabe, hermano, ¿verdad? Que la Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí sabe que eso dice la Biblia en Mateo 5:28, ¿verdad, hermanos? El asunto es que es un pacto con Dios. Y Jesús mismo declara, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Para Dios es un pacto tan sagrado que no termina con el divorcio. No existe para Dios el asunto del divorcio.
¿Por qué viene la ley? Bueno, Jesús mismo lo dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Sí, hermanos? Ahora, quiero aclarar algo. Pablo menciona, en el estado que fuiste llamado, así quédate. Hay gente que antes de ser salva pasaron por un divorcio. No sabían, no entendían, no fue totalmente de alguna forma inevitable. Yo no sé las circunstancias, cada caso es diferente. No se sienta usted atacado, no se sienta usted de ninguna forma ofendido porque decimos esto. Es algo bíblico, amén, hermano. Pero estamos hablando a los jóvenes y a los matrimonios que están ahora. No es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios que ustedes se divorcien. Jamás un pastor debería recomendar a una familia, a un matrimonio, divorciarse. Si estamos aquí, hermanos, porque no es el plan de Dios. Es un pacto que se hace con Dios. Está implícito un compromiso conmigo mismo, un compromiso con mi pareja, un compromiso delante de Dios, pero también delante de la iglesia. Cuando se casan y está alguien ahí presente de la iglesia atestigua la unión de una familia, hermanos, que está formando un hogar que supone ser un hogar cristiano. Y la iglesia es tropezada cuando familias dejan de asistir. Cuando familias, hermanos, rompen su relación matrimonial. En 1 Corintios 10, hermanos, 31, dice el apóstol Pablo: si comes o bebes o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y dice: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La iglesia es parte de ese acuerdo, de ese pacto. Hay muchas, hermanos, implicaciones en un pacto matrimonial. Pero también, hermanos, normalmente cuando dos personas se casan, se llama a testigos, ¿verdad, hermanos? El registro civil allá en México pide 2 testigos para el novio y 2 testigos para la novia. Pero normalmente no son todos los que están en la ceremonia. Queremos invitar, ¿verdad?, a las familias. Queremos invitar a los amigos, a los conocidos. Queremos invitar a toda la iglesia. Y ahí está la sociedad presente en la unión matrimonial. ¿Para qué hay eso? No es solamente la celebración. No es solamente ir a partir el pastel y comer el mole. Se trata, hermanos, de ser testigos del pacto que un hombre y una mujer están tomando para casarse y vivir juntos el resto de su vida. Es un pacto en el que hay muchos implicados. Está el que se casa, está su pareja, está Dios presente, que es el más importante, amén, hermano. Está la iglesia, está la sociedad. Y el Señor nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud de una caja, sino sobre el candelero, y alumbra a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en primer lugar, el matrimonio es un pacto. Número 2, también el matrimonio es una figura, un símbolo. Hay una representación que se implica en el matrimonio. Es tan sagrado, hermanos, por lo que representa. En el templo de Jerusalén, hermano, Dios, en el tabernáculo primero de reunión, Dios mandó a Moisés construir varios objetos. Y en esos objetos, hermanos, había un simbolismo implícito. Cada objeto del tabernáculo de reunión tenía un simbolismo, tenía un significado. La mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro, el altar del incienso, el lugar santísimo, lo que era esa cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, y luego también el arca del testimonio. Todo tenía un símbolo. El oro con el que estaba hecho representaba divinidad. La madera de la que estaba construido representaba, en el caso de Cristo, la humanidad de Cristo. El incienso representando las oraciones. Todo tiene un significado. No es como nosotros hoy en día, ¿verdad?, que decoramos nuestra casa y mira, pon este arreglo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Nada, se ve bonito, ¿verdad? Y nada más porque se ve bonito ponemos ahí algo. Y hay veces que ponemos en nuestra casa objetos
que tienen un simbolismo que no conocemos. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí sabe que eso representa brujería? Ah, no, yo no sabía. Lo puse porque se ve bonito. Debemos investigar qué significa. El matrimonio tiene un simbolismo. ¿Qué representa el matrimonio? Vaya a Efesios capítulo 5 y versículo 23. Note, hermano, que siempre hay una relación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios relaciona la relación con su pueblo Israel como la relación entre un esposo y una esposa. En el Nuevo Testamento, al Señor Jesucristo, hermanos, relaciona o simboliza la relación con la iglesia como un novio y una novia. El matrimonio tiene un simbolismo que representa el amor entre Cristo y la iglesia. Mire Efesios 5:23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como 5:22, ¿verdad? ¿Sí dije? Bueno, dije 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque, versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todos. Y luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Toda la representación de la relación entre Cristo y la iglesia es, hermanos, en cierta manera simbolizada por la unión entre un esposo y una esposa. Hay un simbolismo, hay un significado en que la mujer se vista de blanco, representando una iglesia limpia, una iglesia, hermanos, que ha sido justificada por la sangre de Cristo. Amén, hermanos, que ella venga entrando y haga esa entrada triunfal. Se declara en la Biblia, hermanos, un simbolismo, la relación entre Cristo y la iglesia. Ahora, las bodas del Nuevo Testamento eran un poco diferentes a las bodas de hoy en día. Se han modificado por regionalismos, por culturas, ¿verdad? Pero básicamente podemos decir que el matrimonio simboliza la relación entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, hermanos, manchar, corromper, ser desleales, infieles a ese pacto, a esa relación, o terminar el matrimonio, es pervertir el símbolo que representa. Es una afrenta al significado que el matrimonio tiene. Por eso es tan sagrado. Jóvenes, señoritas, el matrimonio no es un juego. No es, me voy a casar a ver qué se siente. No es, me voy a casar a ver si funciona. Usted tiene que pasar mucho tiempo de oración. Tiene que pasar tiempo en ayuno. Y si quiere una recomendación infalible, pida consejo. Jóvenes, señoritas que no se han casado, la decisión que tomes es para el resto de tu vida. Por eso, si quieres una recomendación, pide consejo. Hay 3 personas que deben avalar la relación que tú vas a tener. La primera persona es Dios. ¿Y cómo sabes si Dios está de acuerdo? Pues hay principios en la Biblia que nos enseñan. Por ejemplo, Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pastor, ¿será la voluntad de Dios que yo me case con esta muchacha que no es cristiana? No. No es la voluntad de Dios. Dios no está de acuerdo, porque Dios dice: no te unas en yugo desigual. Pastor, pero este joven me dijo una señorita: pastor, pero él es muy amable, él es muy noble. Él, cuando yo le hablo del cristianismo, de la Biblia, él escucha. Y le digo: mija, los hombres son astutos. Ellos van a hacer lo que tú quieras que sean para lograr lo que quieren hacer. Y hermanas, no se deje impresionar por la caballerosidad y amabilidad de los jóvenes. Los hombres son astutos. Son capaces, yo puedo ir a tu iglesia. Y si él viene a la iglesia para tener una relación contigo, está mal. Algo no está bien. Él debe estar en la iglesia porque ama a Dios. Debe estar en la iglesia porque tiene temor de Dios. Si no, ni te metas.
Ahora, en la Biblia hay principios. Dios dice, no te entremetas con el iracundo. Amén, hermanos. Dice Proverbios. Mira su carácter. Mira cómo trata a su mamá. Mira cómo trata a aquellos que le sirven. Mira cómo reacciona cuando algo no le parece. Hay hombres, hermanos, que desde el noviazgo, aunque son cristianos, aunque están en la iglesia, pierden su temperamento. No, es que se enojó y me dejó ahí y se fue y ya no me habla en 3 días. No te entremetas con el iracundo. Hay principios bíblicos que te van a ayudar a tomar una decisión correcta. Dios dice, no te entremetas con los ociosos. Si nunca trae dinero, si no trabaja, ¿cómo va a cuidar de ti, hermanita? Dios tiene que estar de acuerdo con esa relación. Segundo lugar, ¿quieres un buen consejo? Pide la opinión de tu pastor. El pastor sabe cosas que tú no sabes. Y el pastor no anda de chismoso. Pastor no va a ir contigo cuando ve que te acercas con alguien te anda pretendiendo. No va a ir, hermana, fíjate que este varón es esto y esto y lo otro. Él no se va a meter en donde no le llaman. Pero él va a dar un buen consejo. Pastor, yo hermanos, fíjense, yo he tenido una sola novia en mi vida. Y esa es mi única novia, mi esposa. Cuando yo tenía 12 años de edad, yo hice un compromiso con Dios. Yo no voy a tener novia, Señor, hasta que ya me vaya a casar y sepa que con ella me voy a casar. Así es de que antes de hablarle a mi esposa, yo fui con mi pastor. Pastor, es que hay una muchacha que me llama la atención. Hermanos, ¿por qué les da vergüenza decir eso? Es lo más normal del mundo. Al contrario, el pastor me dice, qué bueno, yo pensé que te llamaban la atención los muchachos, ¿verdad? No te va a echar carrilla, no te va a decir, hermanos, mire, ya le gusta a una muchacha, No, eso no, el pastor lo va a tomar de la manera más natural, es normal. Me llama la atención esta muchacha. El pastor dice, dime quién. Dije, bueno, pastor, me interesa su opinión, es la hermana Carolina. Y empieza el pastor. Dice, ¿sabes qué, hermano? Vamos a llevarla con calma. Por 1 año, nomás platica con ella. No le menciones nada de noviazgo, no haga nada. Y me empecé a acercar a ella por consejo de mi pastor y permiso de mi pastor. Si estamos aquí, hermano. Me puso ciertas reglas por 1 año. Ahí estamos hablando. Después del año, el mismo día que se cumplió el año, ¿verdad? Pastor, ya se cumplió el año y mire que la he platicado y hemos encontrado cosas en común. ¿Qué piensa usted? Dice, espérate. Total, nos esperamos 2 años. Hasta que él me dijo, ya puedes decirle, si estás seguro, que sean novios. Su noviazgo debe durar 1 año. Amén, hermanos. Y después de 1 año, me dijo, pues cásense, ¿verdad? Y pues nos casamos. Y aquí estamos, casados. Y hermanos, mire, en mi mente jamás ha estado otra mujer. Jamás he conocido a otra mujer, no he besado a otra mujer. Yo no tengo problemas. Cuando yo sueño con mi mujer, con mi esposa. Jamás en mi mente beso y pienso en alguien más. Hemos sido felices. Hemos sido muy bendecidos. 20 años casados. Apenas 20 años. Estamos recién casados. Y la verdad, hermanos, yo no cambiaría absolutamente nada. Si yo pudiera regresar el tiempo 20 años, la volvería a escoger. Y volvería a estar otra vez con ella. Si 1000 vidas tuviera, 1000 vidas. ¿Por qué? Porque cuando hay consejo, hay seguridad. Pide consejo a tu pastor joven. Y si tu pastor te dice, mija, yo creo que ese hombre no te conviene a ti. Huye, aléjate. No del pastor, del muchacho. Amén. Y tercer lugar, pide consejo a tus padres. Oh, tus padres, y más si son cristianos, hermano. Tus papás tal vez no estudiaron primaria y secundaria, pero la mejor escuela que da mejor enseñanza es la vida. Y la experiencia, esa tú no la tienes. Siempre busca personas
que te puedan dar un buen consejo. No pidas consejo con tus amigas. ¿Cómo ves este? No, pues si está guapo. No, pues que, hermano, hermana, eso cambia. Si tú no me crees, mira, yo era guapo cuando yo era joven. ¿De qué se ríen, hermanos? ¿Es en serio? Pero ¿saben una cosa, hermanos? La belleza se acaba. Las cabelleras de príncipe encantador, ¿verdad? Se caen. Los pómulos se hacen cachetes. Los pectorales, son pectorales, se hacen panzas, se van para abajo. Las cosas cambian. Y lo único que queda, hermanos, es nuestro carácter y nuestra relación con Dios. Por eso dice la Biblia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será siempre alabada. A ver, hermanos. Entonces, el matrimonio es una figura y es sagrada. Número 3, el matrimonio es una concertación, es un acuerdo, es un acuerdo, un pacto que se hace entre dos personas, hermanos, y es algo que se adquiere en el matrimonio. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Al ser una concertación, hermano, al ser un yugo, un acuerdo, debe ser siempre cuidadosamente entre cristianos, no en yugo desigual. Referencias nada más que pueden ayudarnos: Deuteronomio 7:1 al 4, Josué 23:12 al 13. Dios dice que no, le decía al pueblo de Israel que no se casaran con mujeres paganas, ni dieran a sus hijos en matrimonio a hijas de extranjeros, de paganos. Dice, porque desviarán tu corazón, inclinarán tu corazón hacia dioses falsos. Y eso lo vemos, hermano. La persona más sabia y más espiritual en una relación fuera de la voluntad de Dios va a desviarse. Salomón, dice la Biblia en 1 Reyes 8, en 1 Reyes 11, que las mujeres con las que se casó inclinaron su corazón hacia los dioses paganos. La persona con la que te casas va a influenciar en tu vida, para bien o para mal. Si estamos aquí, hermanos. Mire, joven, señorita, la persona con la que te casas determina lo que vas a hacer el resto de tu vida. Dice la Biblia que la mujer sabia es corona de su marido, mas la necia como carcoma de sus huesos. La mujer puede ser corona o carcoma. Carcoma es como un cáncer en los huesos que dicen que es el más doloroso que existe. Yo he visto gente llorar por haberse casado con una mujer que la verdad, hermanos, les hace pasar malos momentos. Dice la Biblia que como gotera continua en el tiempo de la lluvia es la mujer rencillosa e iracunda. De hecho, Proverbios dice que es mejor vivir en el desierto donde no hay agua que con mujer rencillosa e iracunda. Por eso ten mucho cuidado con quién te vas a casar, porque es una concertación. Es algo, hermanos, que no puede romperse. El matrimonio, número 4, es una unidad. Voy a terminar. Como es algo que Dios ha unido, el matrimonio es indisoluble. ¿Qué significa eso? Dijo Jesús, ya no son más dos, Mateo 19:6, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aunque haya recursos legales llamados divorcio, hermanos, para Dios el matrimonio es indisoluble. Romanos 7:2 dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Ahora, no le estoy dando la idea de que lo mate, hermana, ¿verdad? Pero legalmente el matrimonio ante los ojos de Dios es hasta la muerte. Entendemos eso, ¿verdad, hermanos? El matrimonio es exclusivo para
dos personas, un marido y una mujer. Ni hablar de los matrimonios igualitarios, ni hablar de los matrimonios del mismo sexo. Porque, hermanos, eso va contra la naturaleza, va contra el plan y la ley de Dios, va en contra de lo establecido por Dios. Ya lo sabemos. Pero en el matrimonio no intervienen terceras personas. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Mateo 19:9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Hay una sola pareja que Dios quiere para nosotros. Amén, hermanos. Dice acerca, fíjense los requisitos que Dios le da al pastor, hermano. Si usted los lee en 1 Timoteo 3:1-7, todos los requisitos, salvo el de apto para enseñar, son los mismos requisitos que Dios le da a cualquier cristiano. Acabo de enseñar en la iglesia los requisitos para el pastor. Y bíblicamente demostré que cada requisito que Dios pide del pastor, lo pide de cada miembro de la iglesia. Que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios. Y hay muchos versículos que hablan que debemos ser sobrios y velar. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sobrios, prudentes, Dios quiere que seamos prudentes. Hospedadores, Dios quiere, y hay versículos para cada principio. Hospedadores, amén, hermanos. No pendencieros, sino amables, no codiciosos de ganancias deshonestas, no avaros. Dice la palabra de Dios, hermano, marido de una sola mujer. Hermano, hay gente, hermano, que se divorcia y quiere seguir pastoreando. Eso no es bíblico. Amén, hermanos. No se puede. Cualquier otra forma de unión fuera de la planeada por Dios es pecado. Bigamia, adulterio, homosexualidad son pecado. Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de las carnes, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, y bueno, muchos otros pasajes. Y número 5, y terminamos aquí, el matrimonio es una necesidad. Es necesario. El estado ideal para el ser humano es el matrimonio. ¿Sí estamos aquí, hermanos? En 1 Corintios 7:2 dice que a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y a cada una tenga su propio marido. Como vivimos en un mundo, hermanos, donde hay necesidades, tentaciones, donde hay mucha influencia hacia la sexualidad, Dios dice, estoy consciente del mundo en el que vivimos. Dios puso en nosotros los deseos sexuales, pero ellos deben estar exclusivamente dentro del matrimonio, deben satisfacerse. Entonces es una necesidad física el matrimonio, pero también es una necesidad moral. Eclesiastés 4:9 dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, físicamente, el matrimonio es una necesidad. Moralmente y emocionalmente es una necesidad, pero espiritualmente se puede hacer mejor en matrimonio y más por el Señor que estando solos. Yo lo he visto, hermanos, cuando dos personas se casan dentro de la voluntad de Dios, pueden servir mejor al Señor. Hacen un equipo perfecto para lograr grandes cosas para Dios. Ningún pastor puede alcanzar éxito en su ministerio si no tiene una buena esposa a su lado. ¿Estamos aquí, hermanos? Dicen, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Yo no creo eso. Yo creo que la mujer está al lado de ese hombre. Está ahí para impulsarlo, está ahí para animarlo, porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Interesante que la palabra ayuda es la palabra hebrea eser. Es la misma palabra que usó Samuel cuando pronunció roca de ayuda, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová.
Es la misma palabra que David clamó en Salmo 121, donde dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es la misma palabra que en el griego se traduce como paracletos. ¿Le suena la palabra paracletos? En español se traduce como consolador. Alguien que es llamado al lado. ¿Y a quién le llama el paracletos, hermano? Al Espíritu Santo. La mujer tiene un lugar muy especial que Dios puso en el hogar para estar al lado, ayudando a su marido. Así que, hermano, hay una necesidad espiritual. Jóvenes, señoritas, no esperen a tener todo para casarse. La mayoría de los que nos casamos no teníamos nada. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposa, hermanos, estábamos en la boda, nos fuimos de luna de miel, terminó la luna de miel y pensamos: ¿y ahora qué? ¿Dónde vamos a vivir? No teníamos dónde vivir. No teníamos muebles, no teníamos nada. Y me empecé a rascar la cabeza. Es cierto, no pensamos en eso. Pensamos en la boda, pero no pensamos después de la boda. Nos fuimos a quedar con mi suegra por 4 días, mientras encontré una casa de renta. Y encontré una casa de renta. A las 12 de la noche nos cambiamos de casa. Teníamos, hermanos, una caja de cocas como mesa, otras 2 cajitas de sillas, y era todo lo que teníamos. Pero cómo disfrutamos. Y en 20 años, cómo Dios nos ha bendecido, hermanos. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos hasta cosas que ni necesitamos. ¿Por qué, hermano? Dios es bueno. Tú no te preocupes por las cosas materiales. Dios va proveyendo poco a poco. Preocúpate por casarte con la persona correcta. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a retenerla en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.